no fácil introducirse en este formato, válgame el término, pero también es verdad que eventualmente, cuando ustedes tengan oportunidad de hacer algún tipo de reporte o descripción, pues más de una ocasión será en algunos formatos no libres que no lo den y seguramente pues habrá que ajustarse a las indicaciones. Y este formato en particular es muy técnico, déjenme decirles, de IEEE, porque mi propósito es que de estos resúmenes, de estos documentos enriquecidos que ustedes están construyendo, eventualmente vamos a someterlos a publicación para que la comunidad se entere o ustedes les enteren de qué están haciendo, cómo lo están haciendo, en qué ámbito lo están haciendo, bajo qué perspectivas de desarrollo lo están haciendo. Y en general, este tipo de documentos tienen esta connotación de ser artículos que pueden ser de difusión o de divulgación, que no es lo mismo, y pueden ser escritos para una Buenos días a comunidad. todos. ¿Qué tal? Puede ser para una comunidad de nuestro entorno o para principiantes, para ingenieros en desarrollo. O sea, los ámbitos son tantos y solamente nosotros, compañeros, solamente nosotros y compañeras vamos a ser los únicos que le vamos a dar valor a estos documentos. Si únicamente lo dejamos como una buena actividad de escritura y redacción, me parece que eso está bien, pero podemos llevarla a una categoría mucho mejor. Y este escenario es el que podamos, y tengan ustedes oportunidad de publicarlo. Y entonces, bueno, pues yo me di la tarea de poner este formato. eh, y también porque sé que no es fácil, y como también yo sé que todos ustedes son ingenieros y están acostumbrados a enfrentarse a escenarios no fáciles, pues se me hizo fácil darles este, esta plantilla de una buena vez. De allí en fuera, la plantilla es un documento vivo, válgame la expresión, es un documento en el que si ustedes borran algo, posiblemente desaparezcan algunas indicaciones, porque el formato está diseñado para que cuando ustedes hagan una descripción y tengan un documento por entregar, el resultado debe ser tal y como está la plantilla, o sea, justamente así, bajo ese esquema, ese tipo de letra, ese espaciado, es decir, eso es una plantilla viva. Por eso yo comentaba que únicamente cambien el nombre y conserven en algún lado para que sigan manteniendo el respaldo de la plantilla. Todas las figuras llevan un pie de figura, todas las tablas llevan un encabezado, todas las referencias al final de la sección se incluyen, obviamente en consecutivo, y también en su documento las vamos a ir citando en orden consecutivo creciente. Para muchos de ustedes, esto ya es familiar, no estoy haciendo esa indicación. Algunos otros en los reportes que les estoy enviando, les hago este señalamiento para que lo vayan incorporando y que cada vez el documento pues sea más justamente el formato que les he proporcionado. Y de ahí en fuera, conforme vayamos, yo creo que a partir ya de esta sesión o de la próxima, ya vamos a empezar a hacer en sentido estricto diseño. Entonces, esta documentación pues seguramente les va a demandar incorporar algunas eh, imágenes que ustedes quizás hagan o capturen de su de sus simuladores que estén utilizando, o es posible que también por ahí ustedes tengan ecuaciones que les permitan a ustedes, obviamente, documentar de mejor manera esto que están escribiendo. Y pues bueno, y al final, pues seguramente habrá un documento mucho más enriquecido. Ahorita, si ustedes se dan cuenta, pues hemos estado a nivel de texto, pero ciertamente esto lo vamos a migrar a un documento que también tendrá esta connotación técnica. Así que bueno, sin más, déjenme traer
la presentación que vamos a ver el día de hoy. Y les voy a agradecer toda vez que la despliegue y que la podamos ver, que me indiquen, por favor, si pueden. Ya está aquí. Solo si se puede ver el cursor, ¿lo pueden ver? Sí, yo sí veo el cursor. El apuntador. Sí, lo vemos. Muy bien, les agradezco. Bueno, y coméntenme, ¿algo más que quieran discutir aquí en este momento con relación a, no sé, al reporte, a la retroalimentación que les he estado mandando? Algunos ya empecé a mandarles el reporte número 2, no a todos, reconozco que ahí he tenido una demora, pero algo en que quieran comentar, con gusto lo podemos aquí resolver y discutir. Sí, Federico, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Sí, fíjate que al principio a mí con ese reporte, como no estoy acostumbrado a hacer ese tipo de reportes en en alguna presentación o algo por el estilo, pero sí es bueno porque es algo nuevo en este caso para mí. Y es como un reto, yo lo tomé como un reto y que tenemos que aprender a expresarnos ahora en forma escrita de lo que estamos haciendo. Porque a veces lo hemos hecho en lo particular y a lo mejor varios más lo hemos hecho en un formato libre en el que se nos apegue mejor. Pero hay que también ver que hay formatos ya en forma que se deben de presentar cuando haga uno una presentación ante un público. Entonces, si hay un formato ya elaborado para presentaciones a nivel ya más eh, de un poquito de elevación a nivel educacional o de investigación, es muy bueno conocer y cómo se hacen los reportes porque vamos aprendiendo de algo. Yo te agradezco de los que me has enviado las correcciones y las anotaciones. Y al principio te voy a decir, yo estaba, bueno, ¿por qué en este? Pero poco a poco sí lo fui asimilando y dije, bueno, es algo que debemos de tener en cuenta por si se nos presenta en algún futuro alguna presentación ya sea a nivel local o a nivel nacional o incluso internacional. Entonces ya sabemos cómo poder elaborar nuestro reporte. Juan José, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, ese documento que estás construyendo y en el que en el día a día lo estás enriqueciendo, vas a ver que tú vas a ser uno de todo este grupo que va a ver su documento publicado. Y te vas a sentir bien. Es un entregable que eso no está puesto como un producto de este tipo de seminarios, o de entrenamiento o de curso, como se le desea llamar, pero eso es un entregable que uno mismo va a poder construir y vas a ver que lo vas a ver con tu nombre perfectamente bien acuñado y seguramente en un foro que yo diría que el primer escenario sería nacional, pero yo sí le tiro a que la comunidad que pueda observarte sea internacional. Ya dependerá de cómo lo sometemos, si en español para una comunidad netamente iberoamericana o inglés para ampliarlo al resto de la comunidad, pero créeme que eh, vas a ver ese documento seguramente por ahí. Y como bien dices, buena parte de la documentación que ahí está va a servir incluso para que después tú seas el que divulgue esta actividad en una conferencia y lo puedas platicar en charlas de media hora, de 45 minutos o de una hora. A final de cuentas, tú lo vas a decidir y definir porque tendrás una información documentada por ti, entendida y descrita por ti y soportada en los diseños y análisis que seguramente cada uno de nosotros haremos
y tendrás una serie de pilares para permitirte argumentar a favor, incluso comentar desventajas y ventajas de los desarrollos, y todo eso basado en la documentación que tú ya tienes. Entonces vas a ver que eso también va a ser muy, muy agradable, porque te va a permitir hacer este tipo de transmisión, insisto, a través de un documento escrito y también de manera hablada en algún evento local, conferencia regional, nacional, qué sé yo, ¿no? Todo esto es factible. La única limitación la ponemos nosotros. De ahí en fuera, el material estará construido y dependerá de cada uno si lo queremos conservar como un buen ejercicio o que el resto se entere de qué estamos haciendo. Así que yo estoy de acuerdo contigo y pues vamos construyéndolo. Y nada más una precisión, mi estimado Juan José. Sí, me estoy dando la libertad de hacer algunos comentarios y yo le llamo observaciones o sugerencias. Eh, Me escucharía muy mal decir que hago correcciones. No, yo creo que este es un trabajo de común acuerdo y yo me permito a todos ustedes hacer sugerencias, observaciones, y todo con el ánimo de pensar que así pudiera ser una mejor presentación, un mejor desglose de ideas, un poco esto, pero al final no, correcciones no, pero sí observaciones, y si me permiten seguirlo haciendo, pues lo voy a hacer. Ok, muchísimas gracias, Federico, y estamos ahí al pendiente. De acuerdo. ¿Algo más, mis estimados, que quieran comentar? Y si no hay más, mi compromiso es que en el transcurso del día voy a hacerles llegar a quienes me faltan los reportes que enviaron el fin de semana. Y sin más, déjenme platicarles lo que vamos a ver hoy. Cada vez estamos acotando más nuestro escenario de trabajo. En cada una de las sesiones estamos definiendo un poco más cuáles van a ser los elementos de este escenario en el que nos vamos a mover y que vamos a actuar. Y hemos avanzado bastante y ahora vamos a ir con un concepto que en general le llaman de pequeña señal. Análisis, desarrollos en régimen de pequeña señal. Para todo propósito práctico, a esto le llaman circuitos lineales en la literatura y tiene que ver con una tradición que viene desde el diseño con válvulas de vacío y siempre hemos estado buscando, porque no me dejarán mentir, que el ingeniero, pues también estamos buscando usar menos recursos, hacer análisis más rápidos, y si todo lo pudiésemos tener en modo lineal, como una línea recta, pues sería perfecto. En ocasiones tenemos fenómenos que no son lineales y bueno, quizás haya que linealizar porque así conviene al desarrollo, así conviene al cumplimiento de una serie de especificaciones, pero si todo pudiese ser en modo lineal, eso sería fantástico. Y esto es justamente lo que vamos a procurar ver el día de hoy y clarificar por qué es que queremos hacer diseño con circuitos lineales y que tenemos a la mano para poder conseguirlo. Y pues bueno, de sus tareas y reportes previos, eh, tomé algunas ideas para reafirmar y subrayar los conceptos anteriores que hemos estado viendo, en particular esta idea de la longitud de onda asociada a las señales que vamos a procesar, que vamos a condicionar, y también rescatar esta aproximación concentrada. Entonces, ya algunos de ustedes han estado platicando de las distintas bandas, me refiero en los apéndices que han estado redactando, ya algunos pusieron algunas bandas de las empresas que operan a nivel de telefonía nacional, y bueno, rescaté este dato de que en promedio estamos operando a 2.1 GHz, y si asumimos que la propagación es en el espacio libre, bueno, pues la longitud de onda es del orden de 14 centímetros. Y bueno, si lo comparamos esa dimensión física, 14 centímetros, con un resistor comercial de bajo costo, esos que luego nos regalan los distribuidores,
que ya prácticamente nadie compra resistores porque los regalan, pues más o menos, si no nos preocupamos por cortar la longitud de las terminales metálicas, pues diríamos que son aproximadamente 5 centímetros de extremo a extremo. Si lo comparamos con los 14 centímetros, para este tipo de aplicaciones de 2.1 gigahertz, pues no nos convendría trabajar con este componente porque no es verdad que se satisface la condición de circuito o de elemento de red concentrado. Entonces, si quisiéramos incursionar en este escenario de las telecomunicaciones, pues tendríamos que empezar a voltear a otro lado, porque sin duda este concepto de componente concentrado debe estar de alguna manera en los desarrollos de toda aquella circuitería que está en nuestros teléfonos portátiles, sea de comunicación o de entretenimiento. Pero es verdad que este tipo de sistemas pues se van a facturar en tecnologías de circuitos integrados. Una práctica nuestra es que vamos a hacer un entrenamiento en una tecnología de Motorola, una tecnología que nos va a permitir hacer diseño tanto digital como analógico, y únicamente para propósitos de entrenamiento, cuando sea el caso, vamos a rescatar esto que le llaman las reglas de diseño del fabricante y vamos a darnos cuenta que si necesitamos hacer un resistor en esta tecnología con los distintos medios que el fabricante nos provee, pues quizás un resistor típico, un valor típico, pueda medir en longitud 10 micrómetros. Pero 10 micrómetros, si lo comparamos a 14 centímetros, si cumple ya la condición de que este sea muy pequeño comparada a la longitud de onda. Entonces, escalar toda nuestra comprensión a este tipo de recursos en el que la dimensión física del circuito de los componentes va a la baja, ahí podemos rescatar en un alto porcentaje todo lo que sabemos de teoría de circuitos. Simplemente que ahora vamos a manufacturar todos nuestros componentes, llámense resistores, llámense capacitores, llámense diodos, transistores, todo, para que no nos salgamos de este contexto del escenario concentrado. Y si es el caso, pues bueno, pues seguramente en esta tecnología de Motorola va a ser suficiente para entrenarnos sin ninguna duda. No es la única tecnología. Hay tecnologías muy avanzadas. Hay tecnologías que le llaman A18, que prácticamente se refiere a la longitud física que representa 18 diámetros atómicos. O sea, realmente es una locura. Pero hay otras, hay 24 nanómetros, hay 28, hay 65, 130, 180, en fin, hay una gran cantidad de propuestas. Todas ellas tienen pros y contras. Yo, por ejemplo, no utilizaría una tecnología de 28 nanómetros para hacer diseño analógico. A mí me interesa hacer diseño digital y me interesa tener grandes datos de procesamiento, de almacenamiento incluso. Bueno, posiblemente sí yo puedo usar una tecnología como esta de 28 nanómetros o menor, pero no me serviría para hacer un amplificador operacional, por ejemplo. Cuando sea nuestro momento, platicaremos cuáles son las desventajas que estas tecnologías tienen para el desarrollo analógico. Es decir, en el desarrollo analógico vamos a hacer una propuesta basada en cumplimiento de especificaciones. Y si esas especificaciones se satisfacen con una tecnología de 65 nanómetros, en esas vamos a manufacturar. De entrada, va a ser económica, no tenemos que pagar los costos altísimos de manufactura y lo haremos porque estaremos diseñando a la medida. Les platico una noticia. En IEEE ya aparecen en modo digital los últimos artículos de investigación que fueron ya aceptados y publicados. Insisto, ahorita están en modo digital. Si ustedes entran al último volumen
del Solid State Circuits de IEEE, van a encontrar el desarrollo de un convertidor analógico digital para aplicaciones automotrices y el desarrollo que cumple todas las normas internacionales está manufacturado en 180 nanómetros. Es todo un éxito para quienes pensaban, que yo no me incluyo, que 180 nanómetros es una tecnología vieja que ya está en desuso. Pues para nada, ¿eh? Acaba de ser reportado y es un prototipo para una de las empresas de la industria automotriz y está manufacturado en 180 nanómetros. Aquí mismo en el en Simvestab, capturamos una idea de INAOE, donde nos decían que la tecnología 0.5 micrómetros, esta de Motorola, que ya estaba en desuso, bueno, aquí se hizo un poco de ingeniería a la manufactura y tengo que decirlo, violamos reglas de diseño, alteramos reglas que el fabricante nos decía que no podíamos violar. Se hizo un diseño. Esta tecnología, por cierto, opera con 5 voltios, es más o menos 2.5 voltios. Hicimos modificaciones, se sometió a manufactura, el fabricante lo revisó, detectó que había una violación a reglas de diseño y no lo hizo saber. Se respondió a nivel institucional que sabíamos de esas violaciones y que era nuestro interés que así se fabricara, con esas modificaciones. Obviamente lo fabricaron, pero tuvimos que llenar como institución una serie de documentos en el que no responsabilizábamos en modo alguno al fabricante de algún fallo o complicación. Se firmó, se les envió, se fabricó, nos llegó el chip y se midió el circuito famoso que estábamos violentando reglas de diseño. Hicimos un transistor de potencia. En una tecnología de bajo voltaje. Bueno, pues el transistor funcionó perfectamente bien y funcionó aplicando potenciales de 50 voltios con corrientes de amperes. Con ese ejercicio se demostró que haciendo una serie de modificaciones era posible que esta tecnología que estaba desarrollada ya como obsoleta, pues encontró un nicho de oportunidad y resulta que las aplicaciones están en este ámbito, ¿no? De la tecnología de potencia, lo cual es todo un éxito para quien lo propuso, para quien lo desarrolló y para quien lo demostró. Así que pues, nada está dicho con las tecnologías. Me parece que mientras estén ahí a nuestro alcance, podemos hacer una serie de desarrollos que nos va a permitir mostrar su utilidad. Pero más importante, estas tecnologías son económicas. La manufactura es muy económica. Es muy fácil. Es accesible. Y después de eso, de esa demostración de factibilidad para ese tipo de aplicaciones, bueno, siempre es algo muy recurrente que el fabricante ofrece al menos 2 o 3 procesos de manufactura sin costo, pero siempre nos piden que hagamos lo mismo. Y es entendible, ellos lo que quieren es ver hasta dónde su tecnología con este alcance puede tener otro tipo de capacidades. Y bueno, pues al final de cuentas aprovechan la manufactura gratuita, se hace 2 o 3, seguimos haciendo buenos desarrollos y ya la cuarta ya no lo cobran. Y ya no lo cortan como si fuera una tecnología extramoderna, ¿no? Pero bueno, se los comento porque es interesante también incursionar en las capacidades y alcances de estas tecnologías. Sí, adelante, mi estimado. Sí, Federico, una pregunta ahorita de que estás mencionando la implementación del transistor de potencia. ¿Qué pasa con el factor calor? ¿Cómo se disipa? Bueno, ese calor en la práctica uno lo contiene. ¿Y cómo lo contiene? Porque es verdad que las isotermas van por todos lados,
Es como una pequeña onda que se va propagando. Si nosotros tenemos, de hecho, el transistor de potencia es una fuente de calor. Y entonces lo que hicimos es que podemos generar a nivel de soluciones químicas como si hicieras una trinchera. O sea, tú puedes hacer una trinchera alrededor de la circuitería de potencia para detener ahí un poco el calor. Si tú puedes medir cómo se propaga la onda de calor en el semiconductor, tú puedes aprovechar que conforme la onda de calor viaja, se va perdiendo, no como uno quisiera, pero tú en esa distancia de propagación, déjame llamar ese término, podemos poner un banco de capacitores para una aplicación específica. Es decir, sí vamos a necesitar capacitores y sí vamos a requerir usarlos como elementos que están en esa zona en la que estamos visualizando que el calor fluye por el substrato. Y además se hace una especie de trinchera. Eso se hace con grabado de silicio, con soluciones de KOH. Este grabado de silicio o esta remoción de silicio para hacer este tipo de trinchera, ese sí es un paso de fabricación que no es estándar. Pero ese se puede hacer, ese lo verificamos y lo demostramos en la manufactura para validar el concepto en el INAOE y funciona, perfectamente funciona. Pero eso fue lo que hicimos. El otro tema que también es importante mencionar es que en este tipo de desarrollos los circuitos integrados no están encapsulados, no están sellados del todo. La placa superior se puede desprender y se puede desprender para propósitos de visualización. Como son proyectos académicos, esta cubierta superior se remueve, le podemos tomar la fotografía, podemos presumir el chip y este hecho de que no esté sellado facilita también que el calor puntual justo donde está el transistor o los transistores pues se libere. Entonces digamos que para ese propósito no es tan demandante, pero sí sería un problema, sin duda sería un problema si el dispositivo o todo el circuito estuviese sellado como cualquier componente que va al mercado. Ahí sí, ahí la solución que nos ocurrió fue banco de capacitores, que es un sistema natural, y una trinchera para ayudarle. Pero ese es un problema que habría que resolver si se quisiera hacer en un diseño más específico en el que no vamos a tener oportunidad de encapsular y sellarlo. Pero en ese terreno, si nosotros ya vamos a tener que decidir que se cierre y que se encapsule, entonces vamos a seleccionar un material adecuado para el encapsulado. Ya no va a ser cualquiera. Tiene que ser uno orientado para este tipo de aplicación en el que la disipación pues, va a ser un factor para seleccionar el mejor encapsulado y el mejor material. Y esta selección del encapsulado, específicamente el material, también va a ser un costo extra. Dicho lo anterior, como lo podíamos destapar, pues no era un inconveniente todo el calor que estaba generando el transistor. Ok, gracias, Federico. No, de nada. Y bueno, y pues seguimos. Bueno, y ya que estamos en este tenor, si alguna vez nos preguntamos de qué diámetro es un cabello humano para un ciudadano promedio, y esto lo comento un poco para tener una idea de estas dimensiones físicas a las que nos estamos enfrentando. Y pues bueno, un ciudadano promedio, al menos aquí en México, mide aproximadamente 50 micrómetros. Así que en todo el diámetro pueden caber quizás 5 resistores así alargados, uno tras otro. Y eso nos permite dimensionar un poco estas capacidades que hay de la manufactura para trabajar en este rango de dimensiones físicas, ¿no? De los micrómetros. Básicamente hay 5 resistores de 10 micrómetros caben en el diámetro del cabello humano. Pero cuando hablamos de nanómetros,
quizás ya no tengamos una referencia como un cabello, como para dimensionar este tipo de aspecto físico, ¿no? De las dimensiones. Así que bueno, síganme en esta idea. Un cabello humano tiene 50 micrómetros. En la tecnología que acabamos de platicar, pues caben 5 resistores de 10 micrómetros conectados en serie, uno tras otro, así todo alargado. Si quisiéramos considerar cómo dimensionar un nanómetro, alguna vez alguien decía que si el planeta Tierra, ustedes lo visualizan como una esfera, y si esa esfera ustedes pudiesen darle un diámetro de 1 metro, entonces si ustedes tienen en la mano un balín, pues ese balín que cabe perfectamente en su mano, comparado con la Tierra, que tiene un diámetro de 1 metro, pues es el equivalente a un nanómetro. Si la Tierra tuviese, hipotéticamente hablando, un diámetro equivalente a 1 metro, el balín sería 1 nanómetro. Entonces, a ese nivel de capacidad de fabricación, hablan este tipo de fabricantes que trabajan a 24 nanómetros, a 12 nanómetros, y eso justifica porque manufacturar ahí pues es caro. Obviamente están recuperando la inversión, que de hecho la recuperan con creces, pero justifica un poco también porque es que ese tipo de nodos, como se les llama, pues son costosos y quizás solamente las empresas bien establecidas como Intel, Motorola, TI, pues tengan este tipo de acceso a esas tecnologías, ¿no? Pero bueno, eso fue un comentario al margen. Lo otro es que nuestros capacitores también los vamos a fabricar. Un capacitor lo vamos a hacer con el principio básico que conocemos, el de placas paralelas. Luego vamos a involucrarnos en todo lo que implica este sistema, pero en general pensemos que mide pues, más o menos 20 por 20. Así que sin duda varios capacitores van a caber en el corte de sección transversal de un cabello. Y si lo hacemos, pues ahí podemos construir un circuito RC muy sencillo y muy práctico, porque si lo manufacturamos, vamos a darnos cuenta que funciona y sin que parezca comercial, funciona muy bien. Y lo otro que también no podemos hacer de lado es que usaremos en este tipo de prácticas, pues equipo de laboratorio. Y nuestro equipo de laboratorio, pues sin duda el generador de funciones será uno de uso natural. También lo vamos a utilizar cuando hagamos esta simulación. Y recordemos que el rango de operación de estos equipos anda en el orden de los megahertz. Por ahí algunos 50 megahertz, quizás por ahí alguno de 100, y son señales que se generan en voltaje. Y por supuesto, ¿no? Tenemos ahí también algún osciloscopio que tenga estas capacidades para ver este tipo de señales con estos rangos de frecuencia. El resistor que les estoy mostrando con la flecha azul de este microamplificador, pues vean, es el año 64. Aquí la tecnología era muy, muy grande y vean prácticamente todo el chip, prácticamente el 50% de la longitud, pues era el resistor. Eran resistores pues muy grandes, de un valor óhmico adecuado, y cuando no cabía en modo lineal, pues el serpentín es una técnica para poder implementarlo, ¿no? Y esta técnica de serpentín se sigue utilizando hoy día, insisto, solo cuando se justifica el uso de resistores vistos como componentes pasivos. Si alguien por ahí tiene equipo de mayores capacidades, centenas, casi llegando a los gigahertz o más ya en el rango de los gigahertz, pues ese equipo ya no entrega voltaje, ya lo hace en potencia, ya las consideraciones de diseño van a ser otras y por supuesto ya no estaremos en el ámbito de los sistemas concentrados. Así que nosotros seguiremos en esta aproximación concentrada y seguramente trabajaremos en rangos de frecuencia menores, pero sin duda será importante saber cuál es ese rango para saber hasta dónde podemos utilizar con confianza los modelos concentrados
y cuáles otros podemos incursionar de alguna manera todavía con esta aproximación. Cuando ya no podamos, pues quizás tengamos que llegar a sistemas distribuidos y si no, pues definitivamente, seguramente ya parámetros S, ¿no? Los parámetros de dispersión o algunos otros que seguramente también ustedes en su momento van a ver, que son los parámetros X. Pero por lo pronto, nosotros sí vamos a estar trabajando en aquellos rangos de frecuencia en los que podamos hacer uso de nuestra aproximación concentrada. Para eso, las longitudes de onda serán grandes comparadas a los circuitos y componentes que estaremos considerando, y eso nos va a permitir tener confianza para usar la ley de Ohm y todas sus derivaciones. Todas las derivaciones que de ahí surjan, las vamos a poder utilizar. Y para, no y para dejar este tema y ya irnos a los elementos lineales, aquí hay un apéndice más. Algunos de ustedes en las tareas anteriores ya respondieron esta pregunta, ¿eh? O sea, ya incluyeron qué tipo de empresas son, qué tipo de comunicación están ofreciendo. Algunos están hablando de las bondades que tiene 5G, 4G, etcétera. Pero en particular estas empresas que se dedican a ofrecer ese tipo de servicio operan en determinadas bandas. Las bandas tienen nombre y apellido, B1, B2, B3, B4, ¿no? Y cada una de esas tiene una particularidad. Y no todas son de uso civil. Hay algunas que están prohibidas para la operación nuestra como civiles. Entonces, es un tipo de información que les estoy pidiendo ordenar en un apéndice más. Es cuáles son las compañías que operan, qué redes de comunicación están ofreciendo a lo ancho y largo del país y cuáles son las bandas de operación que podemos usar como civiles. Bueno, y todo eso, sin duda, pues es por lo cual opera su teléfono celular. Insisto, para aquellos que ya respondieron esta pregunta en la tarea 2, pues ya no tiene caso que la incluyan, a menos que quieran enriquecerla, pues será bienvenida este tipo de información que puedan poner. Por supuesto, yo me estoy enfocando únicamente a los operadores nacionales. Si por ahí encuentran servicios para Norteamérica o Europa, está bien, pero en principio me interesa la información que podamos capturar de nuestro país. Y pues bueno, déjenme pasar ya a este tema, que es el tema de hoy. Y así debemos entender el diseño lineal como una expresión matemática que si lo graficamos pasa por el origen y que nuestra variable dependiente es una proporción de la variable independiente, así tal cual, ¿eh? Quizás nosotros podamos tener control de la pendiente, pero en principio eso es lo que estaremos buscando, que nuestros sistemas, nuestros diseños puedan ser graficados de esta manera, para que digamos que el sistema como tal es altamente lineal. Del punto de vista de un diagrama a bloques, lo que queremos es excitar con señales de distinta naturaleza. Queremos ver su respuesta y vamos a exigirnos que el circuito que la va a procesar o que la va a condicionar, pues tenga esta característica de que sea lineal. ¿Por qué pongo aquí interruptores? Bueno, pues es un circuito que puede tener distintas funciones, como su teléfono celular. Entonces, únicamente indica eso, ¿eh? Independientemente de cuál sea la función que yo esté interesado en verificar, lo que voy a exigirle es que sea de naturaleza lineal. Del punto de vista de la notación, bueno, para seguir con el contexto del plano cartesiano, a la excitación lo voy a identificar con la letra X, tal y como estamos acostumbrados. X es la variable independiente y Y es la respuesta, la variable dependiente. Del punto de vista experimental, pues nos gustaría ver este tipo de respuestas, en el que si la excitación es una onda senoidal, pues que salga una onda senoidal. Eso es lo que queremos. Y eso es la característica del circuito lineal. Estamos hablando del circuito, de la función que hace el circuito.
No estamos hablando cómo son las señales que vamos a procesar. Así que si la señal de excitación es triangular, yo quiero que la respuesta sea triangular. Ya sea que me la amplifique, que le quite amplitud, que la retrase, que la invierta, etcétera. Esa es la función de un circuito, que sea lineal. Y en este caso que les estoy mostrando, pues es un circuito que tiene amplificación, porque la constante de proporcionalidad es mayor a la unidad. Y en ese caso netamente visual, podemos decir que el circuito cumple nuestra expectativa porque no le cambió la forma, no la alteró, no está invertida. Podemos ver que hay más amplitud, así que diríamos que esta respuesta pasó por un circuito que tiene una característica lineal. Y entonces todo aquello que ya comentamos son funciones que le vamos a atribuir a este circuito. ¿Pero qué más? Bueno, estas características que vamos a exigir en este momento no están asociadas ni a la respuesta ni a la forma de onda de la entrada, sino únicamente al circuito. Y vamos a ver hasta dónde es posible que el circuito responda a esta característica. Porque como diseñadores tenemos que saber de qué pie cojea nuestra propuesta para poder tomar soluciones, si es que esto es viable, o cambiar de topología, que eso también es una alternativa. Así que bueno, hacia allá es hacia donde nos vamos a encaminar. Esta característica de amplificación, decíamos, pues igual puede ser una pendiente negativa. O sea, sin duda sería un amplificador que seguramente es inversor. No estamos aquí interesados en preguntarnos si el circuito es de una sola salida, lo que le llaman de salida simple, o si la respuesta la capturamos en modo diferencial. No, eso en este momento no es relevante. Solo estamos diciendo que la función como tal es lineal. Y entonces nuestras funciones pues va a ser quizás la voz, la temperatura, la presión, una serie de variables físicas que lo más seguro es que no sean lineales, pero insisto, no nos vamos a preocupar por su naturaleza, sino por el circuito que las va a procesar. Punto muy interesante, si tenemos una señal pura, senoidal, obviamente esta señal yo la capturé del generador de funciones, podemos encontrar su equivalente como espectro, y si calculamos su Fourier, pues vamos a tener un único tono que va a estar posicionado en la frecuencia que yo programé y será el único armónico que podamos ver. Esto significa que es una señal pura y que tenemos una sola señal. Y también empezaremos a incursionar en este tipo de representación del dominio de la frecuencia. Si nosotros en algún momento tuviésemos otros componentes, diremos que son no deseados. Y si son no deseados, querrá decir que eso, aunque no se aprecie en la respuesta, seguramente no es una réplica amplificada de la señal original. Es decir, que visualmente las veamos no significa que el circuito sea lineal. Debemos tener métricas para poder medir su grado de linealidad. Y eso lo vamos a poder ver cuando veamos todo su contenido espectral, hablando, por supuesto, de la respuesta. Aquí, por ejemplo, yo tengo el tono, vean, ya le cambié el tono, este es en azul, significa que esta es la señal senoidal que yo capturo en la respuesta. Y yo la veo prácticamente senoidal, pero cuando yo calculo con el equipo o a mano, bueno, yo recomiendo que lo hagamos primero en el equipo, aquí yo veo el contenido espectral. Estos dos armónicos seguramente van a ser causante de que mi señal no sea del todo lineal. Por ejemplo, esta es una captura que tomamos del laboratorio
Y lo hicimos con toda la mala intención de que apareciera deformada. Esto significa que el circuito se le exigió comportarse como tal más allá de su capacidad lineal. Si nosotros hicimos bien las cuentas, hicimos bien los cálculos, bien las estimaciones y tenemos una red adecuada, nos sorprendería que el sistema saliese deformado. Entonces tenemos que preguntarnos quién es el responsable de este tipo de malformación. Y aquí es donde viene el trabajo del diseñador, porque su propósito es garantizar que bajo una serie de condiciones, estos armónicos desaparezcan. Hoy día es posible que la instrucción a nivel de regulación nos indique que la magnitud del segundo armónico sea tan pequeña como, no sé, 80 decibeles, por ejemplo, menos 80 decibeles. Entonces, nosotros cuando hagamos un diseño y veamos la respuesta, estaremos midiendo su contenido espectral, en particular el segundo armónico, y verificar que efectivamente, desde el máximo de la fundamental al máximo del primer armónico, cae 80 decibeles. Y si cae 80 decibeles, entonces estamos en un escenario de cumplimiento de regulación, siempre y cuando estemos hablando de un sistema de salida simple. Si el sistema que estamos diseñando es de salida diferencial, todos los armónicos pares no aparecen, porque son señales de modo común. Y entonces, en modo diferencial, los armónicos pares no aparecen. Aparecerá el tercero. Y entonces, las regulaciones usualmente ya no nos piden información del segundo armónico, nos piden del tercero. Entonces, si aquí exige 90 decibeles, pues eso nos está diciendo de la capacidad de linealidad que le estamos exigiendo a nuestro circuito. Juan José. Sí, Federico, relacionado a lo que estás explicando, por ejemplo, para quitar la segunda o atenuar más bien la segunda armónica, ¿qué filtros se emplean para que sea más efectivo? ¿Un RC, un LC, un RLC o un LC? En caso de la implementación ya en circuitos de nanómetros o de micrómetros. Fíjate que esto va a depender de la aplicación, pero te respondo. En convertidores analógico digital, en el que se usa sobremuestreo, es decir, no utilizamos el criterio de Nyquist, sino sobremuestreamos. Entonces, los espectros no deseados del sobremuestreo aparecen así como armónicos y, y la magnitud que resulta de este primer armónico es tal que no te exige ponerle un circuito muy sofisticado. La ventaja de estos convertidores que usan modulación sigma delta es que sí puedes ponerle un RC. Sencillito, un sencillito de orden 1, una R y una C es suficiente para eliminarte este tipo de problema. Hablando, por ejemplo, de este convertidor que usa sobremuestreo en una técnica de modulación sigma delta. Ahí es muy económico usar el filtro, porque sí se usa el filtro. Pero luego hay quienes dicen, pero a ver, esta parte de la modulación, ¿es en tiempo discreto o en tiempo continuo? Porque aunque usemos sobremuestreo, el análisis o es en tiempo continuo o en tiempo discreto. Bueno, pues resulta que cuando es en tiempo continuo, la propia arquitectura es un filtro. Y ese filtro te cancela ese armónico que tú comentas. Ok, está bien, eso es en modulación sigma delta. Pero una aplicación en la que no tengamos este tipo de posibilidades, ¿cómo lo eliminamos? Bueno, la solución más económica es, este armónico aparece porque la salida es simple. Si tú le pones una salida diferencial, este se te cancela. Y a lo mejor el costo de una implementación diferencial es suficientemente económica
respecto a un filtro que a lo mejor puede ser un RC, a lo mejor no de orden 1, a lo mejor es un orden 2, y que a lo mejor te va a demandar más consumo de potencia. Y si lo comparamos con la implementación salida diferencial, a lo mejor es menos consumo y estoy aprovechando ya la arquitectura de la propia topología. Entonces, a veces la propia topología te indica de qué manera hacer un tipo de filtrado y no necesariamente poner un filtro per se. De hecho, la tendencia hoy es que los circuitos de procesamiento estarles otorgando cada vez más funciones, de modo que se pueda economizar no solo el área, sino la cantidad de componentes y la cantidad de circuitos diversos que de repente se requieren. Pero tienes razón, no importa cuál sea el mecanismo, al final tiene que existir un pequeño esquema de filtrado, ya sea intrínseco al propio circuito, a la propia circuitería, a la topología, o ponerlo de manera adicional. Pero sin duda, sí hay un esquema de filtrado. Y me parece interesante que hagamos uso de este comentario que nos hace Juan José, porque en estas sesiones sí vamos a ver este tipo de recursos, como algo que parece que nos está estorbando, mejor verlo de otra manera e incorporarlo y darnos cuenta que podemos tomar ventaja de ello. Así que sí, entonces, me parece que hay opciones dependiendo de la aplicación. Hay topologías que por sí misma hacen ese tipo de cancelación. Y qué bueno que lo comentas porque sin duda vamos a ver algunas propuestas de cómo hacer esta eliminación de armónicos no deseados. En particular, compañeros, todo tiende a ser completamente diferencial. ¿Por qué? Pues porque así nos quitamos de encima los armónicos pares y nos preocuparemos pues por el tercero. ¿Cómo eliminar el tercero? Seguramente con un esquema de filtrado, ya sea intrínseco o extrínseco, pero también hay manera de hacer una estimación desde la captura experimental de datos, porque a veces resulta que el que mete más ruido, entiéndase de formación, en ocasiones no es el circuito, a veces es la circuitería externa, el alambrado, el encapsulado, el PCB, todo eso. Entonces, si uno logra identificar quién es, entonces uno hace las correcciones necesarias. Pero sin duda, esto de tener circuitos lineales es todo un tema, y más porque estaremos hablando de dimensiones muy pequeñas donde todo va a empezar a contar. Ok. Gracias, Federico. No, de nada. Ok, y entonces, y si hacemos un resumen de todo esto que nos platicaba y nos decía Juan José, bueno, ¿qué hacemos? Porque al final vamos a tener que decidir por qué tengo esto, cómo lo puedo hacer, uso un filtro, no lo uso, es intrínseco, o nos vamos más hacia atrás, a ver, ¿por qué está ocurriendo este tipo de fenómeno? Antes de poner una solución, por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿qué está pasando? Porque a lo mejor tengo que rediseñar. Y si rediseño, pues a lo mejor puedo hacer algunas mejoras. Y era verdad que no necesitaba un filtro. Entonces, pude resolverlo. Entonces ya lo hice, rediseñé y me evito este tipo de filtrado. Pues vamos para allá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Bueno, tengo un circuito. Tengo una función específica y quiero que sea netamente lineal. Muy importante. Este circuito es activo. Si yo quiero que me dé amplificación, este es un circuito basado en componentes activos. Tengo que polarizarlo. Entonces aquí yo tengo componentes que quizás no son del todo lineales en todo el rango de frecuencia o de voltaje o de corriente de operación. Entonces resulta que a lo mejor no es la topología, no es la arquitectura, a lo mejor es el componente o los componentes. Entonces, si uno se va por las piedritas, tenemos que preguntarnos, ¿quién es responsable de que mi señal esté distorsionada? Es el término que vamos a leer en la literatura.
una señal que no pasó por un procesamiento lineal, está distorsionada. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿quién es el responsable de que yo esté observando el fenómeno de distorsión? Y entonces vamos para atrás. Aquí tengo mi problema. ¿Qué hacemos? A ver, tengo un transistor, sí. Tengo un transistor bipolar, un transistor MOS, sí, ahí lo tengo. ¿Es con el que estoy intentando hacer un amplificador? Sí. ¿O es un amplificador operacional de voltaje? Sí. Ok. ¿O es un OTA? Sí, el que sea. Aquí está su característica de entrada y salida. Estoy alimentando con voltaje y estoy midiendo con voltaje. En el centro geométrico tengo el cero de la señal de entrada. Mi señal de entrada, si ustedes lo visualizan, aquí va a estar oscilando. Aquí una señal senoidal, aquí alrededor del cero. Aquí va a estar la señal montada, justamente aquí. Y mi respuesta, mi circuito, está alimentado con menos 5 voltios, por ejemplo, y con 5 voltios. Solo síganme la idea, está alimentado. Entonces, tengo un voltaje máximo, tengo una corriente máxima, tengo un voltaje máximo y una corriente máxima, positiva y negativa. ¿Dónde ocurre el cruce por cero? Miren, aquí debería estar el cero de salida, 0 voltios, y pues no está ahí, está más arriba. Entonces vean, únicamente esta pequeña fracción es donde tengo la característica lineal, únicamente aquí. Y mi señal, insisto, de entrada está procesándose aquí, alrededor. Entonces, ok, vamos por partes. Mi origen no está donde yo lo deseo. De entrada tengo un offset. Bueno, pues ese offset ya es un problema. ¿Por qué? Porque del offset hacia arriba yo tengo un campo de operación que es muy pequeño comparado a la comparación que tengo de mi offset hacia abajo. Abajo tengo una mayor amplitud para que cualquier señal aquí que esté aplicando sea amplificada. Entonces vean, las crestas aquí van a experimentar un fenómeno porque están muy cerca del tope, mientras que los valles tienen un campo increíblemente amplio y no se distorsionan. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá los valles no están en absoluto distorsionados. El problema es en la parte superior. ¿Y por qué? Pues porque está resintiendo la cercanía, no solamente del voltaje máximo, sino esta curvatura del rango lineal. Entonces, mi señal de entrada, que tiene un swing o un voltaje pico a pico, no sé, de 10 milivoltios, pues resulta que en la parte superior tengo muy poco campo en la salida, vean, tengo muy poco campo. Y los valles es mucho más amplio. Entonces, mi swing, para empezar, está limitado y además es no simétrico. Bueno, ese es un problema. ¿Y quién me lo causó? El offset. Entonces, si yo logro minimizar el offset, pues voy a dar la misma amplitud a la cresta y al valle. Y luego me preguntaré por la pendiente, porque a lo mejor este es muy abrupto, entonces quizás tenga que hacer algo para inclinarla. Y si yo inclino mi característica lineal, también estaré ampliando mi swing. Es decir, imagínense que su aplicación demande procesar y acondicionar señales pico a pico de 100 milivoltios y que resulte que su rango lineal es de 10 milivoltios, pues este circuito no nos va a servir en absoluto. Así que bueno, entonces tenemos que empezar a platicar aquí de cómo elimino el offset. ¿Por qué? Pues por eso, pues porque yo tengo una limitación energética en el procesamiento de mis crestas y no así de mis valles. Entonces, fíjense, capaz que aquí no necesitaba un filtro para quitar ese armónico. A lo mejor lo que necesito es rediseñar para disminuir el offset. Y seguramente con eso me evito componentes, más disipación y todo se arregló sin ningún inconveniente, simplemente encontrando quién es el responsable. Al final, este offset es una condición de polarización de mi sistema. Entonces, nada más tengo que reordenarlo para que mi salida efectivamente esté en el origen.
Y recordemos, habíamos dicho que en analógicos vamos a procurar simetría. Bueno, la simetría viene en todo sentido, incluyendo en esta característica lineal. Si ustedes han escuchado el término degeneración de fuente, es una técnica que se utiliza para que esta pendiente no sea tan abrupta, sino que esté un poco más suavizada. Entonces, cuando hagamos un amplificador con degeneración de fuente, estamos diciendo eso. La pendiente no tiene que ser infinita, vamos a hacerla más gradual, para que tengamos un swing mucho más manejable. Ok, este es un circuito, es decir, vamos a tener precaución con los circuitos activos que utilicemos para hacer funciones lineales, en particular los transistores o el amplificador operacional. ¿Cuándo usar uno u otro? Cuando nuestra aplicación se justifique y tengamos las cuentas en la mano y que nos diga sí o sí es un operacional de voltaje, porque si lo podemos hacer con un solo transistor, con eso lo vamos a manufacturar. Sí, adelante, Juan José. Sí, Federico, es que a veces tengo problemas aquí con el enlace, por eso no se refirió bien la mano. En relación a la lámina anterior, fíjate que se me hizo interesante lo que estás comentando de la pendiente de la curva característica. En este caso ya puede ser de algún transistor, de una válvula de vacío, etcétera. Fíjate que yo tengo aquí algunos amplificadores a tubo de vacío y Sí. es muy importante el conocimiento de cómo aplicar o cómo leer la característica, en este caso, de un triodo para que se comporte como amplificador lineal y no nos vayamos como a corte, y también depende de la intensidad de la señal de entrada. Claro, claro. Aquí también, te digo, es importante para mi caso conocer en los circuitos ya de sustrato, que no los he analizado. He analizado lo de los transistores y de los tubos de vacío, y ahora me toca esta novedad en sustrato, y pues prácticamente es un comportamiento muy similar a tubos de vacío y a transistores. Sí. Y te digo, se me hace bastante interesante lo que estás comentando, y pues adelante, Federico. Bueno, y abundando un poco más en este concepto, si nosotros vamos a tener algo en la mano o bajo nuestra manga, o sea, sin duda es la polarización. O sea, la polarización de la red va a ser nuestro aliado sí o sí. Y nosotros vamos a tener control justamente del punto de polarización. Pero de todos los nodos, ¿eh? De todos los nodos. O sea, nosotros lo vamos a proponer y se van a dar cuenta que ustedes lo van a poder controlar. ¿Por qué? Porque ese tipo de control les va a permitir justo lo que acaba de comentar él, que en la operación del circuito, por el subir y bajar de la señal de entrada, mi sistema o mi transistor no le saque de la zona activa. Yo tengo que garantizar eso. Que si mi amplitud es grande, pues eso tampoco tiene que sacar a mi transistor de su régimen activo. Entonces, ¿y cómo lo vamos a conseguir? Con polarización. Aquí vamos a ver cómo lo vamos a controlar y ustedes van a tener certeza, y cuando platiquen el desarrollo de su sistema y su operación, ustedes van a estar con una sonrisa y con las manos en jarras porque ustedes van a controlar estas características de DC. O sea, sin duda, el análisis en DC es fundamental. Y ya que lo tienen, todo lo que es pequeña señal, eso ya es pan comido, ¿eh? Créanme, nuestro punto central aquí va a ser la polarización. Así que sí, yo estoy de acuerdo, y esta observación que haces, Juan José, también, por supuesto que la vamos a ver, sin duda, ¿eh? Si no la viéramos, entonces no estaremos haciendo una buena transmisión de ideas y de conceptos. Por supuesto que lo vamos a ver. Bien,
Transistores útiles, buenos, y no se diga, a propósito, los transistores de muy baja dimensión, como los de 24 nanómetros, 28 nanómetros, qué latosos son, qué latosos son para ser analógicos. Por eso nadie diseña analógicos ahí, nadie. Hay un parámetro, por cierto, que se llama ganancia intrínseca del transistor. En tecnologías de gran canal, 1 micrómetro, 0.5 micrómetros, 130 nanómetros, bueno, hasta 65 nanómetros, la ganancia intrínseca del transistor es del orden de 100 en magnitud. Que la ganancia intrínseca sea 2 órdenes de magnitud, les permite utilizar todos los conceptos de teoría de circuitos, de teoría de control, de retroalimentación, todo eso funciona, porque la ganancia es alta. En tecnologías de 24 nanómetros, la ganancia intrínseca del transistor anda como en 10 o como en 15 a lo más. Eso definitivamente no nos sirve. Tenemos que desarrollar una nueva teoría para hacer circuitos de naturaleza analógica. Entonces, es muy complicado diseñar ese tipo de tecnologías, a menos que se desarrolle, insisto, una teoría diferente para aprovechar esas capacidades. Recuerden que el propósito de la miniaturización del transistor y de la tecnología tenía un propósito de alta integración. La señal ya está digitalizada, ya la puedo almacenar, ya la puedo procesar en modo digital. Eso está muy bien. Y por eso nuestro celular tiene muchas capacidades, porque buena parte del procesamiento ya es en el ámbito digital. Pero si ahí quisiéramos hacer circuitería y minimizar el tamaño del chip y los consumos, sería muy complicado trabajar analógico en esas tecnologías. Pero, ¿por qué? Porque no se nos da, como nos gustaría, el control del punto de polarización. Y justamente por esta ganancia intrínseca, que son parámetros de pequeña señal. Yo espero que en el futuro cercano ya estemos en ese ámbito para que puedan ustedes eh, tomar sus propias decisiones. Bien, déjenme continuar. Elementos de red que conocemos, todos los que ustedes me digan, son lineales. Todos ellos tienen una constante de proporcionalidad entre las variables físicas que las involucra. Para nosotros en ingeniería eléctrica y electrónica, pues son corrientes, son voltajes, o como la curva que ya vimos, que es voltaje y voltaje, hay de corriente y corriente, etcétera. Esas son nuestras variables porque son las que podemos medir en el laboratorio. Y yo creo que el elemento fundamental en ese tipo de incursión, cuando empezamos estas formaciones en ingeniería, pues es el resistor. Es un componente muy simple y es un componente que es la mejor representación de un elemento lineal. La proporcionalidad entre las variables medibles, pues es una constante que tiene nombre y apellido, es la resistencia, es su propiedad física, sus unidades son ohms, pues debido a quien lo propuso, que fue el señor Simon, pero sobre todo, este es un componente que tiene el mismo comportamiento independientemente de si las señales son de corriente directa o de corriente alterna. Es un componente amigable hasta cierto punto y también puede volverse un problema y un dolor de cabeza si de repente tenemos que integrarlo. Pero digamos que como representación de elemento lineal, esta es la estrella. Él no distingue si es tiempo continuo o alterno. Él funciona como lo que es y punto. Antonio. Doctor, estábamos hablando de la linealidad en los resistores, pero ya en el sustrato no ponemos resistores, ¿no? O sea, vamos a trabajar en la zona óhmica del transistor. Cuando sea el caso y se justifique que un transistor lo podamos usar como un resistor para que podamos emular su característica resistiva, puede ser que la polarización del transistor, como bien dice Antonio, sea en el régimen óhmico o la zona lineal, porque ahí la proporcionalidad entre corriente y voltaje es justamente eso, lineal.
El rango de voltajes en el que vamos a usar la zona óhmica, pues es de unos cuantos milivoltios. Pero, ¿qué pasa si nosotros emulamos esta propiedad con un componente de estabilidad? Y si le damos un componente de estabilidad, podemos usar otro régimen de operación, por ejemplo, en saturación o en la región activa. La región activa es bipolar, en el MOS se llama de saturación, y ahí también podemos encontrar un equivalente óhmico. Insisto, lo que Antonio dijo fue la región óhmica, es una región de la curva característica del transistor. La zona de saturación nos permite que al transistor lo pongamos en una configuración de lazo cerrado para que nos emule otra característica resistiva. Entonces, en toda la curva, Antonio, del transistor, podemos emular esta propiedad y va a depender de qué tipo de valor necesitemos y qué tan estable sea el valor que estamos solicitando. De hecho, es una ventaja del transistor. Y sí, porque en el substrato difícilmente los vamos a fabricar. No que sea complicado, son fuentes de calor y fuentes de ruido y van a consumir mucha área. Sí, pero estamos hablando de MOSFET, ¿verdad? Porque ya en el BJT eso ya no se puede. Sí se podría, pero digamos que como toda la tendencia va a MOS, hay alternativas para no utilizar el substrato, incluso en bipolar, ya no se recomienda utilizar el substrato. No que no se pueda, no se recomienda porque hay elementos que podemos emular, como los que ya comentamos, o incluso depositar una película compatible con la tecnología, un material de la tecnología para emular o para tener este resistor que necesitemos. Y es mucho mejor uno depositado que por sustrato. O sea, la cantidad de no idealidades disminuye de manera relevante. ¿De acuerdo, Antonio? Sí, porque pues estamos hablando del sistema lineal y pues se supone que lo más bonito y lo más fácil, pero pues al llegar a esa linealidad es donde vamos a toparnos con varias situaciones, ¿no? Claro, y además, Antonio, el sustrato es no lineal, para empezar, es un problema, ¿eh? Ya desde ahí ya lo descartamos, ¿eh? El solito se descarta. Pues bien, vamos a continuar. Y entonces, el resistor no es el único componente lineal. Hay otros que ustedes conocen perfectamente bien. Tenemos uno muy conocido que es el capacitor. Y observen, el capacitor también tiene una relación lineal entre el voltaje y la carga. Y la proporcionalidad, pues es la capacitancia, esa capacidad que tiene para almacenar o retener carga. El problema es que la carga, si queremos medirla, es un método invasivo y se va a anular. Entonces, la carga como tal no es una variable que estemos interesados en medir porque va a ser invasivo, pero en ingeniería sabemos que sí podemos medir las razones de cambio. Y esas razones de cambio, afortunadamente, es una medida de la corriente. Y entonces hacemos una medición indirecta de carga a través de cuantificar la corriente. Por supuesto, es una corriente de alterna y también una razón de cambio del potencial al que estaba sometido el componente. Pero sin duda, el componente es lineal. Eso sin duda, ¿eh? Aunque también ya vimos que el capacitor está acotado en su operación como capacitor, porque luego ya vimos que tiene una frecuencia a partir de la cual aparece un efecto inductivo. El otro componente lineal pues, es el inductor, pero también pues, no podemos hacer una medición porque sería invasiva y también hacemos una razón de cambio y esta razón de cambio de estas líneas de campo pues es la definición de voltaje y también este es un componente altamente lineal, lo cual es extraordinario porque con ellos vamos a empezar a trabajar y vamos a incursionar en un escenario en el que vamos a usar siempre la ley de Ohm. Vamos a usar para el análisis Kirchhoff, ya sea de voltaje, ya sea de corriente,
pero si bien ya vamos a hacer este tipo de diseño, tampoco vamos a correr. No vamos a correr para hacer diseños extraordinarios, no en este momento. Lo que quiero es que corramos para platicar y que tengamos control de este tipo de elementos lineales y cómo con la pura ley de Ohm vamos a poder hacer diseños en un rango de frecuencias muy relevante. Sí vamos a correr, pero tampoco va a ser sin sentido. Y aquí está su próximo ejercicio, tercera sección. Todo lo que ustedes sepan de circuitos lineales, todo lo que sepan de componentes lineales, todo lo que quieran incorporar de las limitaciones, del substrato, de lo uno o del otro, siéntanse en libertad de documentarlo en una sección que le llamaremos la tercera, y por título lleva eso, nada más, eso es para que ustedes lo documenten. Y entonces, con esta transparencia, voy a concluir. Estoy copiando este circuito de un paper del profesor Black. Este profesor, este artículo se los voy a mandar, por supuesto. Este artículo incluye este circuito y este circuito tiene los tres componentes lineales que acabamos de ver. Y además tiene dos fuentes de voltaje, una de alterna y una de directa. La notación que él usa es la que usaban allá por los 70s, en los años 70s, 80s, si no es que también desde antes, y es la notación muy usada en los países de Europa del Este. El profesor Black es de origen checo. Entonces, desde ahí yo tomé esta imagen porque en el documento que les voy a proporcionar, él analiza esta red y la analiza y dice, pues con las ecuaciones que ya vimos del capacitor y del inductor, pues podemos generar una ecuación que describa el comportamiento del lazo. Y lo que no conozco en este lazo es la corriente. Entonces yo puedo encontrar una ecuación que me permita a mí resolverla. Puedo aplicar las técnicas de derivación para tener una representación de la corriente a través de una ecuación diferencial. Aquí me faltó la I. En el documento que les voy a mandar ya va a aparecer. Dice, y si yo resuelvo esta ecuación, dice el profesor Black, si yo lo resuelvo con ecuaciones diferenciales ordinarias y aplicando las técnicas para tener la solución particular, la solución general, yo tengo una expresión que me va a decir cómo es la corriente en función de los valores que están aquí expuestos para cada uno de los elementos y para la excitación que aquí se indica. Lo puedo hacer. Y el propio profesor Black dice, esto me va a permitir trabajar en el dominio del tiempo, punto. Pero, si yo esta ecuación diferencial uso la transformada de Laplace, yo voy a poder tener una dinámica que me va a permitir describir cómo se comporta esta red en el dominio de la frecuencia. Yo sé que va a ser este tipo de respuesta, la corriente, pero en qué rango de frecuencia mi red va a tener sentido, dada una aplicación, eso lo voy a poder determinar con esta expresión que obtengo con la transformada de Laplace. Si yo quisiera saber qué tipo de forma de onda tiene la corriente, bueno, pues de esta expresión yo puedo usar la transformada inversa de Laplace y llegar a esta expresión. ¿Y qué es lo que él dice? Pues me voy a tablas. O sea, sí es bueno saber todas las técnicas de transformada, pero si no me acuerdo, al menos debo recordar dónde está mi libro de tablas de transformadas y encontrar la solución. Igual que la ecuación diferencial, ¿eh? O sea, si no me acuerdo de las técnicas para resolverla, pues voy al libro que me explica cómo lo hago y lo ejecuto, ¿eh? Entonces, con este escenario de trabajar en el dominio de la variable de Laplace, tengo información de la frecuencia, de cómo va a ser mi sistema en el dominio de la frecuencia y también cómo va a ser la forma de onda de la corriente en el dominio del tiempo.
Lo que dice el profesor Black es que si ustedes siguen el camino de la transformada de Laplace, la cantidad de álgebra que se requiere es mínima, porque en ocasiones, cómo es la forma de onda puede ser de interés, pero es mucho más relevante saber en qué rango de frecuencia va a tener utilidad. Entonces, este ejercicio lo que nos dice Black es que tiene, muchas ventajas trabajar en el dominio de la frecuencia. Y cualquiera de estas redes, no importa la forma, la naturaleza, se puede transformar. Es decir, no vamos a calcular su transformada analítica de Laplace o numérica de Laplace. No, no. El circuito lo vamos a pasar por la transformada. O cada elemento de red lo vamos a pasar por la transformada. Para que este circuito o cualquier otro veamos cuál es su equivalente transformado. Ahí aplicaremos la ley de Ohm transformada y vamos a encontrar una solución que nos lleve a determinar funciones de transferencia, porque estas funciones de transferencia me va a dar información frecuencial a través del cálculo de los polos y de los ceros. Y eso para nosotros que estamos interesados en definir aplicaciones en determinados rangos de frecuencia, va a ser fundamental tener este tipo de formalismo. Y este tipo de información es lo que vamos a ver en la próxima sesión, en el que, insisto, no vamos a resolver la transformada de Laplace del punto de vista analítico. Lo que vamos a hacer es usarla para transformar circuitos. Y después, nosotros, para saber las respuestas en el dominio del tiempo, no vamos a aplicar la transformada inversa. Vamos a aprovechar las propiedades de los números complejos a través del rescate de la magnitud y de la fase. Y con eso vamos a construir este tipo de soluciones. ¿Y por qué este escenario se los quiero transmitir? Porque todo esto se puede visualizar y verificar en el laboratorio. Y también esto. Entonces, todo esto tiene un tinte para que pueda ser verificable en nuestro laboratorio con componentes reales, con osciloscopios y con generadores, y no necesariamente que todo quede como una expresión puramente analítica. Esto lo vamos a ver a detalle ya el próximo miércoles, porque el día miércoles empezaremos formalmente nuestro primer diseño. Y cada uno de ustedes va a tomar decisiones para satisfacer las consideraciones que les voy a comentar. Entonces, ¿qué es importante? Sin duda, saber el ancho de banda en mi aplicación. Me interesará conocer el rango de frecuencias porque tendré información de la longitud de onda que corresponde y así sabré que estoy en la seguridad de utilizar elementos concentrados y que también tienen naturaleza lineal y la voy a aprovechar. Después, pues habrá que considerar si me viene bien trabajar el dominio continuo y yo diría que es al final el método que utilicemos es una aproximación a nuestra realidad. Nuestra realidad es el dominio del tiempo continuo, que si hacemos algo discreto, que si lo llevamos a la frecuencia, esas solo son maneras de intentar entender, analizar y proponer una solución de lo que estamos intentando hacer, pero sin duda esa aproximación que utilicemos la vamos a hacer en tiempo continuo, porque el dominio de la frecuencia tiene naturaleza continua y es ahí donde vamos a enfocarnos con el recurso de la variable de Laplace. Y todo ello, usar variable de Laplace, trabajar en el dominio de la frecuencia, utilizar elementos lineales y diseñar circuitos lineales, todo eso está y define el contexto del régimen de pequeña señal. Entonces, mientras no digamos lo contrario, todo lo que hagamos del miércoles en adelante va a ser para pequeña señal. Señales que van allá de los milivoltios, algunas fracciones de microvoltio, todas esas. Y vamos a ver que aunque sean pequeñas las señales, tenemos una enorme cantidad de trabajo por hacer en nuestros distintos circuitos y componentes que vamos a seleccionar. Y por supuesto, las frecuencias van a ser
no de gigahertz, y nuestras amplitudes no van a ser de unidades de voltio, van a ser mucho más modestas por el tipo de señales que procesaremos. Vamos a tener presente siempre la longitud de onda, aunque después la vamos a olvidar porque sabemos que estamos con concentrados. Y lo otro que es relevante es que vamos a utilizar todas las bondades de la ley de Ohm a través del uso de las leyes de Kirchhoff, sea en voltaje o sea en corriente, Thevenin, Norton, etcétera. Todo eso lo vamos a rescatar y vamos a empezar a hacer un diseño muy particular a partir de la próxima semana y empezaremos viendo todo lo que implica hacer una aproximación con elementos pasivos para poder tener elementos y decir, ahora necesito incorporar un elemento activo. Y entonces hablaremos de la polarización. Pero mientras tanto, trabajaremos con elementos puramente lineales en un primer circuito y empezaremos el próximo miércoles. Si no tienen inconveniente, ahí nos encontraremos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Me parece perverso. Muy bien. Ese es el De ánimo acuerdo. que andamos buscando. Pues muy bien. Finalmente, los reportes que me quedan se los estaré mandando en el transcurso de este día, de esta tarde, para que vayamos a la par.